acá no hay plan B. Digamos, todo lo que estamos hablando no es una fórmula matemática. Si a Milei le va mal en octubre, pasa un cine negro, no te queda un depósito en los bancos. Y es así. Y le pasó a Macri. Le pasó a Macri. Bueno, más allá de los desequilibrios que tenía esa economía. O Martín, ¿no es esa la impresión que hay en el mercado? Y el propio gobierno la alimenta. Esa dice, ¿soy yo? Está cometiendo un error. Para mí está cometiendo un error. O es el soviético. Entonces, si llega a ocurrir un cisne negro, que por algo, todo lo que dicen las encuestas que va a ganar y demás, llega a ocurrir una cosa que es distinta, Martín, no sé, el riesgo Digamos país que vuela. Ni Cristina ni el soviético le tocaron $1 a nadie y garantizaron que todo el mundo retiró. Está bien, pero por eso yo digo que en este momento jamás podría gobernar el peronismo. No hay chance que gobierne el peronismo en esta coyuntura, pues no le queda $1 en los bancos. Hay que aprovechar todos esos dólares que tienen en la economía. No podemos vivir de la represión financiera, ya lo probábamos, no funciona. Entonces, forzar exclusivamente el uso del peso no es el camino, hay que fortificarlo, pero tampoco hay que irse del otro lado al exceso que un poco lo contaban ustedes y la historia nos enseña sobre la dolarización. Y en eso Argentina ha aprendido algo, y yo veo que en Twitter hay un montón de colegas muy bien informados, pero que por ahí en ese detalle la pifian, que es el riesgo que tiene un crédito en dólares es el descalce de monedas, pero no es la creación de argendólares, que eso fue la tremenda bomba que tuvo la convertibilidad. Por suerte, daría la sensación de que por la forma en que tiene el esquema y como a ellos les conviene, porque si no lo hubieran tocado, al gobierno, cuando encontró y descubrió este sistema o este mecanismo, como le llamo yo, lo dejaron porque tiene algunos beneficios. ¿En qué consiste? En que a vos cuando te dan el crédito, no te dan, como se hacía antes, un depósito en dólares. Entonces yo le doy... Te lo dan en pesos. Te lo dan en pesos. Pero ¿dónde está la diferencia ahí? ¿Te acordás que antes vos pedías un crédito de 100 millones con un depósito de 100 millones? Ponele que hubiera 120 y te pueden prestar 100, 20 quedan encajados. Esos 100 que le dan a Maxi, le hacen un depósito nuevo, de los cuales encajan 20 y tienen 80 nuevos para prestar, que van a hacer un nuevo depósito. Y así sucesivamente, fíjense que ahí tenemos 100 de depósito original, pero ya tenemos 80 más... Sí, el multiplicador bancario, claro. El multiplicador bancario. Entonces, porque los argendólares se crean con multiplicador bancario. Nosotros en los años 2000, aprendiendo la convertibilidad, fuimos de los únicos bimonetarios, ni siquiera el Líbano hizo eso, ni Perú, en hacer que haya esa liquidación en pesos. Pero ojo, no es que es una solución definitiva. Lo que ayuda es a no crear argendólares. Entonces, esa es una parte que hay que aclarar. Pero para un segundo, Jorge, pero es muy importante esto que estás contando. Sí. Entonces, esto ya, aunque esté, por ejemplo, el Galicia prestando, no sé, al 10% anual en dólares para comprar una pick-up, ¿no? Obviamente, vos decís, está bien, vos hacés la condición del crédito, es 10% anual, a pagar en dólares, vos te comprometés a pagar en dólares, pero el Galicia te dice, bueno, toma, pongámosle $100.000, ¿no? Te da hoy, $100.000 son 120 millones de pesos. Te da hoy 120 millones de pesos. Con eso compran la pick-up o el utilitario en el concesionario. Y el concesionario lo que deposita pesos. Porque lo que hizo el Galicia es venderle los dólares al Banco Central y recibir los pesos. Esa es otra historia, después lo vemos, pero antes se lo vendía al vencedor. Ahora lo único que hace es alimentar la oferta y ayudar a bajar el precio. O sea, vende esos dólares en el mercado, se hace de pesos y con esos pesos se lo deposita. Eso es muy importante lo que contás, o sea, porque muchos están planteando, bueno, y de hecho es un poco entender esto, que bueno, ojo con la creación de argendólares, ¿no? Por ejemplo, yo tomé un crédito, creo que era el año, no sé, 97, ¿no? 96, 97, en la época antes del 97, dorada de Menem, ¿no? Cuando había un crédito hipotecario a 20 años, a una tasa muy baja. Ponele, me daban $100.000. Yo esos $100.000 me los daba el banco. Sí. Es decir, no me acuerdo cuánto era, pero y los dólares yo se los daba en la misma oficina del banco al vendedor. El vendedor, qué sé yo, por ahí agarraba esos dólares, los depositaba en el banco
y el banco sobre eso volvía a prestar, ¿no? Tal cual. Es un poco Sí, eso sí. lo que Esa vos es la decís. idea Pero, del multiplicador que, ojo, hacemos multiplicador en pesos, porque obviamente, como ahora, imagínate que no haya esa transacción en efectivo que te saca del sistema bancario. Imagínate que todo funcionara bancarizadamente, que ahora es cada vez más así, por lo menos la parte claro, que pero pagas. te quiero preguntar algo. Yo iba todos los meses, no me acuerdo si lo hacía, creo que a veces iba y después se hacía directamente por transferencia, y pagaba pesos. Es decir, mi cuota era en pesos. El banco lo tomaba 1 a 1 como si fueran dólares. Dólares. Ahora, el que, no sé, se compra una camioneta con un crédito bancario en dólares, ¿qué tiene que pagar mensualmente? ¿Tiene que comprar los dólares en el mercado y depositar los dólares al banco? No, él puede pagarle, en realidad tiene acceso al mercado cambiario para pagar la deuda. Tiene que pagar en dólares. Tiene que pagar en dólares y tiene acceso al mercado cambiario para pagar la deuda. La ventaja que tiene este sistema es que te obliga, en el caso de los bancos, en el caso de las ON es voluntario, te obliga o te permite liquidarlo en el mercado cambiario y te da acceso automático al mercado cambiario para pagar el capital y los intereses. Nunca nos olvidemos que te está garantizando mucho más de lo que vos le llevaste al mercado cambiario. Entonces, esa es un poco la idea. Pero la parte positiva es que no hay esa generación de que arrancamos, ese ejemplo que yo hacía, arrancamos en un depósito de Juan de 120, que le prestaron 100 a Pedro y ya hay un depósito de 100 y ya estamos en 220. De esos 100 prestaron 80 a Javier y entonces ya tenemos 200 de depósito y así sucesivamente, eso te llega casi a 500. Y Lo que se llama el multiplicador bancario, la creación secundaria de dinero, sobre los mismos $100, porque nadie trajo dólares. Nadie trajo Juan, dólares Pedro, de la Reserva Federal. Todos eran, qué sé yo, el arquitecto, el médico, todos cobran en pesos. Pero ese depósito, el día en que hay una corrida, te vienen los 500 dólares, argendólares, a buscar los dólares. Ese es el problema, esa parte es una parte del problema que tratás de tener un poco más acotada con esta idea de que no haya creación secundaria de dólares, que es una cosa que en otros países no hay. En Líbano se lo pasan creando argendólares y así les generan unas crisis cada 5 o 10 años. Pero el punto es que eso soluciona uno de los problemas. No hay creación de argendólares, sí, siempre vas a tener el problema del descalce monedas, que también ustedes lo estaban tratando, ¿no? Eso es lo que se trató de garantizar con alguien que tenga ingresos en la misma moneda o asociados a la misma moneda. Entonces ahí ya lo único que te queda, que vos no podés garantizar todo, es que en general el crédito en Argentina se lo das a productores de bienes transables que tienen precio internacional en dólares y que lo ajustan al precio internacional en dólares, pero que desgraciadamente en general la mayoría son productores de commodities, es decir, que lamentablemente tienen una cierta volatilidad que se la tiene que cobrar el banco, porque una cosa es que se la prestaras a alguien que exporta, no sé, bienes industriales, que viste que los precios de los bienes industriales en 10 años cambian muy poquito. Pero la soja un día le está pudiendo prestar el tipo que la soja sale $500 y al año siguiente sale 350. Entonces, ese riesgo no te lo salva nadie. Aún con el mejor sujeto de crédito que podría ser, no sé, los Grobos. Pero el sistema, por lo tanto, juntando las dos cosas, tiene una cuestión positiva que es no hay creación de argendólares, tiene el descalce de monedas que trata de estar acotado para que no se le preste a gente que no produce dólares y carece, por supuesto, de prestamista de última instancia. Y eso es un riesgo grave porque, sobre todo en este caso, yo creo, estaba justo mirando la presentación que hizo Vladimir comparando el 2017 el vicepresidente del banco, comparando el 2017 con ahora, y no tener reservas es otra de las cosas que muchas veces se piensa las reservas solamente para poder afrontar pagos de la deuda, del fondo, de los bonistas que son sagrados, pero nos olvidamos que también las reservas en el Banco Central, cuando hay un sistema bimonetario de crédito en dólares, fungen como prestamista de última instancia, es lo que tenés.
No, Entonces, claro, si hubiera... son los encajes sobre los depósitos en dólares, y eso, por ejemplo, permitió que en agosto de 2019, entre agosto y diciembre de 2019, se fueron el 50% de los depósitos en dólares del sistema, después de las pasos que perdió Macri frente a Alberto Fernández, y bueno, Y esos dólares estaban. estaban, digamos, esa No, además, liquidez porque estaba. además porque los bancos argentinos en ese sentido se curan en salud, no solamente, fíjate que el sistema es bastante, por eso quieren Es más, prestarlo. los bancos empezaron a recuperar todos los créditos, los llamaban los exportadores, le dijeron, me pagás No, ahora mismo, me precancelaste el préstamo y tuvieron más que suficiente liquidez para responder a esa corrida a los depósitos en dólares. no, además tiene una cancha bárbara. En general, en todas nunca hemos tenido corridas, y eso es la virtud de esta cuestión que armamos en 2002, 2003, 2004. Eso, la verdad que es fantástico de Argentina. 23 años de un lío tras otro cambiario y nunca una corrida cambiaria, nunca una crisis financiera. Ahora, eso también No porque una los corrida bancos bancaria, nunca una corrida bancaria, digamos. nunca una Una corrida que bancaria, comprometiera, no hubo un solo banco después del 2002 que cayera por nada, una corrida, digamos. nada. Y además porque ellos saben que además de los encajes, además de las restricciones, tienen un montón de liquidez en la caja, fuera del Banco Central incluso. El efectivo en dólares que tienen los bancos siempre es muy alto y siempre han estado atentos a que nunca te pase, ¿cuántas hemos tenido nosotros? Que haya cola en el banco y que alguien salga diciendo, che, hoy no me dieron los dólares. En ese sentido, hay toda una gimnasia estupenda. Obviamente, ¿qué pasa? Que los encajes para colmo tienen otra cosa muy escondida, que es cuando vos mirás los encajes legales en dólares, son parecidos a los encajes en pesos, 20%, etcétera, ¿no? Son más altos porque no tienen deducciones como tienen los encajes en pesos. Pero hay una regla que dice que todo lo que vos encajás 20 dólares de cada 100. Lo que te sobra lo podés prestar y por eso están desesperados por prestarlo. Pero lo que no prestes y no tengas en efectivo o líquido en tu caja, se lo tenés que llevar al Banco Central también. Entonces, es un encaje que es por todo lo que no prestes, si lo querés ver de esa forma. Por eso los bancos, y obviamente el Banco Central Ahora, no les hasta paga ahora nada. no eran del 50% prácticamente, porque lo que veíamos siempre es que Bueno, estaban encajados el 50% de los depósitos. porque Se es había el mantenido esa legal, regla. es el encaje legal, que es igual que casi que el de pesos, más el encaje de lo no prestado. Lo que vos no lograste prestar, el Banco Central te dice, tráemelo acá. Pero bueno, ahí, bueno, está bien, ahí sí es muy importante que no haya el descalce, porque ahí veía un informe de la Fundación Capital que decía, bueno, ¿cómo se puede de alguna manera aumentar las reservas del Banco Central en este contexto? Además de emitir deuda, de todo lo que dicen. Una manera, decía la Fundación Capital, es que se vaya a un ratio depósitos y préstamos en dólares similar al que hay en pesos, ¿no? Decía, bueno, el 80% de los depósitos en pesos están prestados, y en cambio el 50%, hay, no sé, 30.000 millones de dólares y hay 15.000, ya llegamos a 15.000 millones de dólares de préstamo, que es mucho, es como la época Estamos cerca del de récord de Macri. Macri. Había 7.000 antes del blanqueo, se duplicaron los préstamos en dólares. Pero dice, bueno, ir a 80% de los depósitos en préstamos. Yo igual no veo en ese esquema, tendría que leerlo porque ellos son, obviamente, Martín y son gente seria, pero no entiendo en dónde eso lo compra el Banco Central en las actuales condiciones donde se ha autofijado atarse las manos y no comprar dentro de la banda. Lo único que va a ayudar dar más crédito en este sistema es, vos das más crédito, ese crédito se liquida en el MULC, o sea, Más va a haber oferta más de dólares. oferta de dólares, va a bajar el precio, va a mantenerse en este precio bajo artificial, va a ayudar a que la inflación por un tiempo sea más bajita, bla, 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 pero si el Banco Central no sale decididamente a comprar en el mercado cambiario en vez de alquilar reservas tomando deuda o comprar reservas tomando deuda en pesos o en dólares, no veo cómo ayudaría a las reservas el aumento del crédito. Y bueno, pero más oferta de dólares. Recordá que en julio, agosto, la oferta y ya está vendida prácticamente el 80% de la cosecha, según la bolsa de cereales. Bueno, hace falta que haya más oferta de dólares, ingreso de capitales, préstamos, lo que sea, ¿no?
Me parece, eso ya es otra historia. Ese es el ruido que me parece que vamos a tener en agosto, fines de julio, agosto. Yo no veo de dónde van a salir los dólares. Yo también, como decían ustedes recién, soy un poco escéptico de cuántos dólares del colchón van a salir hasta que esté una ley y si hay tantos para salir. Entonces me cuesta pensar de dónde va a salir la oferta para la natural dolarización que todo el mundo hace en la previa de unas elecciones, por más que se sientan muy ganadores algunos actores en vez de otros, pero me parece que yo lo que veo es que se va a ir configurando una expectativa de que todo muy bien con la inflación, que va a haber un éxito fenomenal en que llegue a 1,8, 1,9, pero al mismo tiempo lo que todo el mundo va a ir poniendo los ojos es en la cuenta corriente y sobre todo en lo más genuino de la cuenta corriente, que es el resultado de la balanza comercial y el gasto en servicios y en turismo. Y cuanto más eso se torne en terreno negativo, mayores van a ser las expectativas de que a posteriori puede haber alguna corrección cambiaria. No, es que y eso, cuanto más se torne eso negativo, si no tiene financiamiento, y bueno, en un régimen de flotación habrá como un tipo de cambio más alto, digamos. No es que se tiene que producir en un día, digamos, ¿no? Sino que, ¿no? Para eso tenés la flotación. Para eso no tenés tipo de cambio fijo. Sí. Ahora, si hay capitales que están financiando, bueno, eso sí te puede mantener un dólar totalmente estable, aunque se vaya ensanchando el rojo de la cuenta corriente, ¿no? Pasó en otras épocas. Yo creo que la verdad que en esta parte no entiendo la estrategia del gobierno. No, la entiendo en términos electorales. Ellos se jugaron a tener en estos 6 meses en total capaz que 4 o 6 puntos menos de inflación, es decir, llegar con inflación muy baja a las elecciones. Y en eso han sacrificado comprar reservas como todos esperábamos, y creo que lo hablamos en la primera semana del acuerdo con ustedes, esa bandita en 1.200, 1.300, comprando reservas y dando un ancla al sistema. A mí me parece que adquirir reservas endeudándose en un país que tiene una deuda externa muy alta y reservas muy bajas, no es una solución que el mercado va a interpretar como sostenible. Martín. Sí, Jorge, desde el punto de vista del ahorrista, que ahora probablemente se vea tentado con tasa de plazo fijo en dólares, que son parecidas a algunas obligaciones negociables de la mejor calidad, y hace muchos años que no hay algo así, hay bastante demanda. Yo que estoy del lado de los asesores y demás, siempre hay una demanda, digamos, en el mercado del pequeño ahorrista de poder, como hay miedo al peso, todavía poder mover sus dólares. Pero, ¿qué métrica o dato del sistema bancario podría seguir el inversor minorista para tener una noción de la salud, ¿no? O sea, ¿en qué momento se puede tornar peligroso estar colocando los dólares de esta forma en función de quién está del otro lado, ¿no? Un poco lo que decía Claudio antes de irse. Decía, yo si veo que le están prestando dólares, el banco en el que yo coloco le está prestando dólares a cualquiera que no genera dólares, no se los quiero prestar. ¿Hay alguna métrica, algún dato que uno podría seguir para tener una noción de eso? Y yo miraría mucho eso, la calidad del crédito que están dando los bancos. El fondeo, me parece que los bancos tendrían que ser muy claros de decir, bueno, esto lo estoy fondeando con ON propias, y esa relación. Yo creo que no hay que apurar el crédito en dólares demasiado, porque, bueno, acordate que el problema en los sistemas financieros siempre es el tema del contagio. Por eso nosotros en ese trabajo con Fundar, además de proponer que se tiene que mantener la idea de no crear argendólares, sí sosteníamos que es muy importante que todo el crédito, el financiamiento de riesgo vaya por el mercado de capitales, porque ahí es bien claro que hay 2 canales grandes de financiación. El sistema bancario, ¿por qué decimos que es sagrado? Por más que sea una ON, porque la ON te puede contagiar el balance, es porque el depositante en el banco tiene un valor nominal fijo y él cree que ese valor nominal fijo se lo tienen que devolver tal cual está, y por eso acepta ganar muy poco.
En el mercado de capitales, vos ya sabés que el riesgo no está en cabeza del banco, sino en cabeza del depositante, el inversor. Entonces, uno debería tratar de que todo lo que es crédito en dólares más riesgoso se canalizara por el mercado de capitales, porque esos sujetos ya saben, y le haces un test y lo prevenís, de que a mayor riesgo, mayor ganancia. El sistema bancario no debería tentarse en tener, lo que pasa es que están muy presionados por las ganancias, viste que los balances fueron malos, entonces, bueno, es cierto que ahora tienen que trabajar de bancos, el riesgo que tenemos es que a veces alguno se pase de la raya y tome opciones muy riesgosas, porque es cierto, vos decís, te pagan eso en un plazo fijo, en un banco muy formal, pero tenés algunas billeteras que ya te están pagando 5 o 6% en dólares y con mucha más liquidez, como pedía Maxi. Entonces, yo creo que los fondos comunes de inversión en dólares, que ahora están muy dinámicos e incluso los bancos más conservadores ya los han puesto a funcionar, son una alternativa dentro del banco para tener esa mezcla entre un plazo fijo que es demasiado largo y una liquidez en un lugar seguro. Pero yo creo que hay mucha competencia. Yo miraría cuánto crédito en dólares tienen los bancos, cuántos depósitos y obviamente miraría la macro. Miraría que si el concepto y la idea de apreciación y de que puede haber un movimiento más brusco, bueno, al banco más arriesgado lo tomaría. No, y acá la otra cuestión que creo que la decía ayer Javier Timerman, que decía, acá no hay plan B, digamos, y no hay una fórmula. Como en la Argentina nadie hoy tiene, primero hay visiones muy encontradas respecto a la economía, ¿no? Milei, el PRO y del otro lado el kirchnerismo. Y después como no hay un acuerdo político, el kirchnerismo de Cristina, digo, el kirchnerismo de Cristina. Me parece que hay un poquito más de variedades, Maxi. Lo que pasa es que la discusión... Me refiero a Cristina, digamos, qué sé yo, a pasar, no sé, una ley que diga que además de un presupuesto con equilibrio presupuestario o un reforzamiento de emisión cero, independencia del Banco Central, no sé, digo, algunas reglas básicas de orden macroeconómico. Como no hay ese consenso, como decía Javier Timerman, acá no hay plan B. Digamos, todo lo que estamos hablando no es una fórmula matemática. Si a Milei le va mal en octubre, pasa un cisne negro, no te queda un depósito en los bancos. Es decir, y es así, y le pasó a Macri. Le pasó a Macri. Bueno, más allá de los desequilibrios que tenía esa economía. Si está, o Martín, ¿no es esa la impresión que hay en el mercado? Y el propio gobierno la alimenta, ya dice, soy yo. Sí, está cometiendo un error, para mí está cometiendo un error. O es el soviético. Entonces, si llega a ocurrir un cisne negro que por algo, todo lo que dicen las encuestas que va a ganar y demás, llega a ocurrir una cosa que es distinta, Martín, no sé, el riesgo digamos país que vuela. Ni Cristina ni el soviético le tocaron un dólar a nadie y garantizaron que todo el mundo retiró. Está bien, pero por eso yo digo que en este momento jamás podría gobernar el peronismo. No hay chance que gobierne el peronismo en esta coyuntura, pues no le queda un dólar en los bancos. Tienen que recrear credibilidad y confianza de una manera, primero decir claramente cuál es el programa, que eso después le crean y demás. En esta coyuntura donde estás en un proceso de transición económica, yo creo que además los que son más inteligentes dentro del peronismo la ven esta, por eso dicen, bueno, que Milei ordene la macro de alguna manera y después vemos si podemos volver en algún momento, 2027. Tipo Massa. Claro, porque no hay forma de que vos puedas estabilizar una economía si todo el mundo tiene miedo y en vez de buscar que te traigan los dólares, te sacan hasta el último dólar. Es decir, se te derrumba la demanda de dinero, que es lo que yo creo que ocurriría si en este momento, bueno... Es lo que dice Georgieva, Maxi, lo que muchos lo tomaron para el lado de la grieta, pero es eso, es un análisis financiero, decir... Es lo que está diciendo vos, o sea, como no hay un ancla de reservas, no hay un ancla de acuerdo político, el único ancla es que siga Milei, siga. Si no sigue, volvemos a foja cero de diciembre del 2023, en términos de demanda de dinero, depósito bancario. Claro, pero bueno, eso eso para mí no es un activo del programa económico.
Uno puede decir después, bueno, del otro lado no quieren acordar. Un poquito más pesimista que ustedes, aunque todo ese miedo que yo creo que es discutible, porque me parece que es un miedo que agiganta el gobierno. Pero supongamos que fuera así, aun cuando le fuera bien al gobierno, yo no estoy tan seguro de que necesariamente después el camino sea virtuoso. Y es lo que ellos también tienen miedo. Por eso una persona capaz como Vladimir Werning hace esa presentación en el CEMLA diciendo o comparando la situación actual con la de 2016-2017, pero me parece que olvidándose o tratando de decir que esta es una situación un poco mejor, ¿no? Yo hace todos están comparando eso, me parece que en el mercado también están viendo eso, ¿no, Martín? Digamos, si esta vez es distinto a lo que fue a Macri, no van a comparar con el kirchnerismo. Lo que comparan es con... ahí podés comparar con la convertibilidad. Hay muchas... bueno, hay interesante, Vanoli la otra vez comparó con el 91 y el 2017. Dijo, es más parecido al 91 que al 2017, pero bueno. Yo creo que se parece más al 2017, pero está mucho peor que 2017. ¿Por qué? Porque si bien ahí había lo fiscal era mucho más relajado, se había hecho la reparación histórica, era un gobierno muy poderoso, ganó muy bien las elecciones, pero sobre todo tenía la gran virtud que le dejó el kirchnerismo, que alguna dejó, que es con un muy bajo nivel de endeudamiento, ¿no? Y con una demanda de dinero toda para recuperar. Entonces, cosa que lo reconoció el propio Caputo y otros más. En ese sentido, la situación ahora, y es lo que le permitió tener un anuncio de 50.000 y después 57.000 millones de dólares del fondo, que después, por suerte, solo le dieron 44, más toda la plata que generaron los multilaterales, porque el kirchnerismo también había dejado muy bajo el nivel de endeudamiento, porque no le prestaban, básicamente, muy bajo el nivel de endeudamiento con los multilaterales. En este caso, un 2026 que se asemeje al 2018, estaríamos mucho más mal preparados. Sturzenegger tenía en las reservas 65.000 millones de dólares. Después entendimos que eran alquiladas con Levaki. Sí, 40.000 millones de dólares líquidas. Pero, a ver, de todas maneras, es siempre lo que decimos, porque pasó Macri en su momento, es que no lo financiaron prácticamente este programa económico. Por eso los capitales, a diferencia de lo que pasó con el primer año de Macri, acá todos dijeron, bueno, a ver qué vas a hacer. Hasta el propio FMI, bueno, hasta último momento. Le va a dar 15.000 millones y 6.000 un año y 3 meses después de haber hecho un ajuste brutal. Porque justamente pasó Macri, nadie quiso poner $1 y darle algún tipo de confianza. Y después, porque pasó Alberto Fernández, es que tenés una herencia totalmente... es decir, no es solamente que pasó Macri y te rompió la confianza, ¿no? Lo que hablamos. El otro día decíamos, Caputo lo hizo de nuevo. ¿Cómo le pudo meter de nuevo un bono en peso que te presten dólares? Bueno, le dio, obviamente, condiciones especiales, el put, una tasa alta, lo que quieras. Pero bueno, es una moneda lo que colocó en relación a los 25.000 millones de dólares. Simbólico. Yo creo claro, que es una moneda, es una cosa muy chiquita y demás. Porque pasó Macri antes, o el propio, ahora no. Y porque pasó Alberto Fernández, tenías el desastre absoluto en términos de peso, de déficit fiscal, del descontrol, de la brecha cambiaria, menos 11.000 millones de dólares en la reserva. No, porque hay que decir que Macri te dejó 11.000 millones de reserva neta. Positivas. Sí, pero acordate que te dejó un tipo de cambio, y Macri te dejó un tipo de cambio a valores. Siempre se olvida que también nos dejó de esta experiencia que tanto deuda de muy corto plazo en dólares. 12.000 millones de dólares con Pinco y Coso, que no por Alberto, por nadie, no querían saber nada, y lo único que los contuvo de no irse de un día para el otro es sacarlo por el CCL 30 palos al día durante 4 años. Está bien. Sí, por eso te presionaban sobre la brecha. Es cierto, pero te dejó $1 a 1.800, 1.900 pesos, valores de hoy. Y no se hizo una reestructuración, ni siquiera de la deuda en pesos. No, está bien. Pero te dejó $1 a 1.800 pesos, 1.900 pesos, valores de hoy, y 11.000 millones de dólares en la reserva. Es decir, Milei recibió menos 11.000 y $1 de 1.000 pesos, 900 pesos. Entonces, a lo que vos decís, ojo que la situación es compleja para adelante. Lo que sí se ve es que no hay plan B.
si efectivamente hay políticamente una sorpresa. Sí, qué sé yo, sí, yo creo que plan B siempre en Argentina aparecen. No sé, por ahí no hay plan B con Milei, pero siempre hay plan B. Es más un plan Porque no me Z, o sea, parece. vamos del A al Z y nos salteamos todo No, el... sí, no creo, porque el tema es por qué se han encaprichado, me parece a mí, con esto de no comprar reservas para tener ese punto de la inflación, el valor. Yo creo que tiene un valor electoral, la inflación, tienen razón, pero bueno, vamos a ver el costo, vamos a ver el costo de eso. Yo tengo temor de que ese costo se empiece a notar a fines de julio, en agosto, pero bueno, obviamente que han hecho toda esta maniobra para pasarle los dólares al Banco Central para que tenga libertad para usarlo. El Banco Central, el fondo ha dejado que lo hagan, es decir, esta historia de la letra intransferible, pero para que Ahí, ahí el argumento pragmático es, primero, en un esquema de flotación, si entra el Banco Central a jugar, le pone un piso al dólar y demás, hay que ver dónde se estabiliza. Pero después, si vos estabilizabas el dólar más alto comprando el Banco Central y recomponiendo reservas, bueno, hay que ver si la inflación, en vez de ser la que viene siendo, era 2 o 3 puntos más alta por mes, el impacto político de eso. Bueno, está claro que lo que estamos hablando, el riesgo político acá es total. Si pierde Milei, estamos diciendo palabras más, palabras menos, que ocurre un agosto de 2019 de Macri, ¿no? Sí, no sé si están en esas condiciones, ¿no? Vos decís que bueno, pero si está diciendo que pero sí la me parece que hay situación mucha macro gente no está tan saneada, es decir, sí. la apuesta del gobierno es paso la política y eso es lo que me va a derrumbar el riesgo país y me va a permitir, en todo caso, que después ver cuál va a ser el nivel de flotación, digamos. Pues la diferencia con la Martilaca que no hay tipo de cambio fijo. No, por eso te digo que no es que necesitan hacer un gran cambio. Por eso yo también creo que el mercado eso lo va a ir anticipando y va a decir en julio, en agosto, vamos a tener mucha presión y el Banco Central va a tener que vender muchos dólares, ¿no? O va a tener que vender dólares. Te hago la última. ¿La tasa tiene que bajar o subir? Porque lo que estamos planteando es, mirá, hay un gran problema en la economía real con la tasa. La tasa tiene que bajar. Es decir, si vos estás desinflacionando, la tasa no puede tener una tasa real positiva en los préstamos de 25 puntos. Además de una tasa en dólares, porque si el dólar está planchado y estable, la tasa de que toma, no sé, si un importador quiere financiarse para importar con un crédito bancario y si esto sigue así, se funde, digamos. Por un lado tiene el atractivo del dólar barato y por otro lado tiene que pagar una tasa exorbitante. Yo creo que por eso el gobierno empieza con este tema de los préstamos en dólares, porque es lo mismo, digamos, el 10% en dólares que el 30% en pesos, ¿no? Claro, para quitarle presión a la demanda de crédito en pesos. Sí, yo creo que va en ese camino. Es probable que ellos quieran y se tienten con bajar la tasa. Me parece que ahí el fondo, pero bueno, estamos viendo que no le dan mucha bola al fondo, pero el fondo siempre es muy insistente en que en la transición la tasa real sea fuertemente positiva para anclar las expectativas y anclar la inflación. Me parece que ahí va a estar el tironeo, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, la idea de diversificar las fuentes de crédito están en parte en este contexto. Lo que pasa es que la tasa, en algunos casos, también está tomando en cuenta en algún momento tiene que tomar en cuenta ese potencial riesgo de devaluación, ¿no? Que es lo que pasó. Bueno, por eso es el piso de riesgo país también, ¿no? La tasa en dólares es el riesgo país. Claro, pero si vos vas a una economía donde los precios tienen que bajar, los salarios todavía se tienen que recuperar, el mismo gobierno dice, se tienen que achicar más los márgenes de ganancia. Si no baja la tasa, fundís a todos. Fundiza todo. Y para colmo, acordate que el gobierno lo que tiene en mente es que este proceso donde hay algunas bajas puntuales de precios, ofertas, descuentos del 10%, etcétera, en realidad
si el gobierno insiste, yo creo que en algún momento van a fingen demencia como hacen siempre y van a cambiar de idea, pero insisten en ir hacia el piso de la banda o mantener un dólar muy bajo, vos necesitas que el proceso deflacionario sea consistente en la mayoría de los sectores. Entonces, si vos vas a tener tasa real y un proceso donde estás tratando de empujar a todo el mundo con importaciones, con liberalización de restricciones cambiarias, etcétera, a que baje los precios, bueno, obviamente que la tasa también va a tener que acompañar, si no, es lo que vos decís, fundís a todo Claro, el mundo. mira, acá dice Ricardo, Maxi, el dólar está a 1.200, los que están en carry perdieron como en la guerra. Bajan las tasas, se va el dólar. Hay que subir la tasa. No, si vos tenés que subir la tasa, en un esquema donde vos tenés que ir a la baja de precios y vas en un sendero desinflacionario, con sectores que están bajando nominalmente los precios, porque estás abriendo las importaciones, si vos tenés que subir la tasa, fundís a la economía real. De hecho, es el problema que hay en muchos sectores. Muchos sectores dicen, mira, tengo una tasa, yo estoy marcando precio, que estoy manteniendo los precios respecto al año pasado, porque no me convalida nada. Y encima me tengo que financiar una tasa de 45% anual. Sí, ahí vamos Y no es que esa deflación la puedo llevar a los salarios, ¿no? Porque no estoy en una economía recesiva, como, es decir, una economía totalmente, no sé, no es la convertibilidad donde iba toda una recesión profunda, deflación de precios y salarios, ¿no? Ahí se parece mucho a la discusión, te acordás, del 28D, ¿no? Donde Peña le interviene el Banco Central a Sturzenegger y le bajan la tasa porque se consideraba que la tasa estaba muy alta, ¿no? Siempre tenemos esa tensión de la tasa como indicador financiero y la tasa como costo de financiamiento, ¿no? Son dos cuestiones que no las podés escindir. ¿Qué te está señalando en términos macro la tasa respecto a la devaluación esperada y respecto a cómo querés que haya? Porque recordemos que el canal de la tasa de interés en metas de inflación o en cualquier programa que vos quieras bajar la tasa, actúa por el canal de la demanda. Es decir, vos subís la tasa para que te ayude a bajar la inflación porque básicamente querés enfriar la economía. En Argentina, además, es una señal para que la gente no dolarice y se quede en pesos, ¿no? Pero este gobierno lo que quiere es hacer una desinflación, pero a la vez se pone muy contento de que la economía esté creciendo al 6% y además quiere que sobre eso haya deflación. Es decir, quiere bajar la tasa, quiere que haya deflación y quiere que la economía crezca al 6% y que los salarios aumenten por debajo, o sea, sean una de las anclas. Hay ahí una tensión entre esos elementos.